del barrio más exclusivo de la zona norte, vivía lo que parecía ser una familia modelo argentina. Padre respetable, madre devota, 5 hijos ejemplares, pero detrás de esa fachada perfecta se escondía uno de los grupos criminales más sádicos en la historia del crimen organizado sudamericano. Su nombre, la familia Puccio, que aterrorizó a la sociedad porteña. Pero no eran criminales comunes. Eran algo mucho más perturbador. Archimedes Puccio, el patriarca de 54 años, había convertido su hogar familiar en una prisión clandestina. Sus propios hijos participaban en los secuestros. Debemos saber sobre la naturaleza humana, los lazos familiares y los límites de la maldad. Los orígenes de Archimedes como agente de inteligencia hasta la caída de la organización criminal familiar más siniestra de Argentina. Una historia que mezcla política, dinero, poder y una maldad que desafía toda comprensión. 1. En una familia de inmigrantes italianos en Buenos Aires. Desde joven mostró una inteligencia excepcional y una total ausencia de escrúpulos morales. En los años 50, Archimedes ingresó a trabajar para los servicios de inteligencia argentinos. Era la época de la Guerra Fría, y Argentina necesitaba agentes capaces de operar en las sombras. Archimedes trabajó para la SIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado. Sus actividades exactas siguen siendo clasificadas, pero investigaciones posteriores revelaron su participación en operaciones de espionaje, interrogatorios y actividades paramilitares. En 1965, Archimedes se casó con Epifanía Calvo, una mujer de familia tradicional católica. Los hijos llegaron uno tras otro. Alejandro en 1958, Daniel en 1960, Adriana en 1962, Guillermo en 1963 y Silvia en 1965. Para los vecinos de San Isidro, los Puccio eran la familia perfecta, educados, prósperos, respetables. Pero dentro del hogar, Archimedes ejercía un control absoluto y despótico sobre su familia. Dr. Carlos Blanco, psiquiatra que después estudiaría el caso, explicaría: Archimedes aplicó técnicas de manipulación psicológica en su propia familia. Creó una estructura familiar basada en el miedo, la dependencia y la obediencia absoluta. Era como una secta con él como líder supremo. Ha perdido su fuente de ingresos y, más importante, su fuente de poder. La transición a la vida civil fue difícil para Archimedes. Había pasado décadas operando fuera de la ley, usando su posición oficial para justificar actos que rozaban lo criminal. Combinaría su experiencia en operaciones clandestinas con su control sobre su familia. Convertiría a los Puccio en una organización criminal. Sus propios hijos serían sus soldados. La organización familiar del crimen. En 1982, Archimedes Puccio puso en marcha su plan maestro. La estructura era perversamente brillante. Archimedes sería el cerebro de las operaciones, planificando cada secuestro con precisión militar. Sus hijos mayores, Alejandro y Eduardo, serían los ejecutores. Las hijas proporcionarían coartadas y apoyo logístico. La edad abierta le permitía infiltrarse fácilmente en círculos sociales exclusivos para identificar víctimas potenciales. Eduardo Puccio, más introvertido que Alejandro, demostró ser excepcionalmente hábil en el aspecto técnico de los secuestros. Adoptó un papel de complicidad silenciosa. Cocinaba para los secuestrados, limpiaba las áreas donde eran mantenidos cautivos y mantenía la apariencia de normalidad doméstica. Su devoción religiosa parecía coexistir perfectamente con su participación en crímenes atroces. Fechas de los secuestros. Su apariencia de jovencitas inocentes las hacía testigos creíbles. La casa de San Isidro fue meticulosamente adaptada para los secuestros. El sótano se convirtió en una prisión con celdas improvisadas. Las habitaciones fueron insonorizadas. Se instalaron sistemas de vigilancia interna. No había personas secuestradas. Los niños iban a la escuela. Archimedes leía el periódico. Epifanía hacía las tareas domésticas. Y abajo, seres humanos sufrían tortura psicológica y física. Inspector Raúl Martínez, que después investigó el caso, describió la dualidad.
Era como si vivieran en dos realidades paralelas. En 1982 estaban listos para su primer secuestro. Archimedes había identificado a la víctima perfecta, Ricardo Manoukian, un joven de 23 años de familia adinerada. Lo que no sabían es que este primer crimen los convertiría en adictos a la violencia y al dinero fácil. El primer secuestro. Ricardo Manoukian. 23 de septiembre de 1982. Parecían conocerlo. Alejandro Puccio había cultivado una amistad superficial con Ricardo durante semanas. Se había presentado como hijo de una familia respetable de San Isidro, lo cual era técnicamente cierto, y había ganado su confianza gradualmente. Nada, aceptó la invitación. El plan se ejecutó con precisión militar. Alejandro condujo a Ricardo hasta la casa familiar, donde Eduardo los esperaba. Una vez dentro, Ricardo fue reducido y llevado al sótano. En cuestión de minutos, había pasado de ser un estudiante libre a ser el primer secuestrado del clan Puccio. $1,000, una fortuna en 1982, y advertían que cualquier contacto con la policía resultaría en la muerte de Ricardo. Mientras tanto, en el sótano de los Puccio, Ricardo vivía una pesadilla. Estaba encadenado en una celda improvisada, con apenas espacio para acostarse. Llevaba comida 2 veces al día. Según testimonios posteriores, parecía sentir cierta compasión por Ricardo, pero nunca cuestionó lo que estaba ocurriendo. Su lealtad a Archimedes era absoluta. Durante 3 semanas, Ricardo permaneció secuestrado mientras su familia desesperadamente trataba de reunir el dinero de un shopping center en Vicente López. Alejandro recogió el dinero mientras Eduardo mantenía vigilancia. Todo salió según el plan, excepto por un detalle crucial que Archimedes había calculado mal. Ricardo había visto las caras de sus secuestradores, conocía sus voces. Archimedes tomó una decisión que definiría el carácter verdadero del clan Puccio. Ricardo Manoukian debía morir, no por sadismo, sino por simple pragmatismo criminal. Eduardo Puccio ejecutó a Ricardo con un tiro en la cabeza. El cuerpo fue desmembrado y los restos fueron esparcidos en diferentes lugares del Gran Buenos Aires. El éxito del secuestro de Ricardo Manoukian transformó completamente a la familia Puccio. Habían ganado más dinero en 3 semanas que en años de trabajo honesto. Pero más importante que el dinero era la sensación de poder absoluto que habían experimentado. Doctor, más barreras morales que podían haber tenido. Una vez que cruzaron la línea del asesinato, ya no había límites para lo que eran capaces de hacer. Carlos Manoukian, hermano de Ricardo, de 25 años, y Eduardo Aulet, estudiante de medicina de 22 años. Cada secuestro siguió el mismo patrón: identificación de víctimas de familias adineradas, infiltración social a través de Alejandro, captura y traslado a la casa familiar, negociación de rescate y, finalmente, eliminación del testigo. Desarrolló métodos de tortura psicológica que destruían la voluntad de las víctimas sin dejar marcas físicas evidentes. Una de las técnicas favoritas era la falsa liberación. Le decían a la víctima que había sido liberada, la llevaban hasta la puerta de la casa y después la devolvían al sótano. Su juventud y apariencia amigable creaban un contraste psicológico perturbador cuando comenzaba a aplicar tortura. Las víctimas no podían procesar que alguien tan joven pudiera ser tan cruel. Mientras tanto, la vida social de los Puccio continuaba sin interrupciones. Vecina Carmen López recordaría años después. Eran la familia más educada del barrio. Siempre saludaban. Los chicos eran respetuosos. Doña Epifanía era muy devota. Jamás se nos habría ocurrido sospechar que en esa casa pasaban cosas terribles. Pero había señales para quien supiera verlas. Hacía que nadie hiciera preguntas incómodas. Para mediados de 1983, el clan Puccio había perfeccionado su operación criminal. Tenían un sistema establecido, métodos refinados y una red de contactos que les proporcionaba información sobre víctimas potenciales. Pero su éxito también los había hecho descuidados.
y visibles. 22 años, salía de una clase en la Universidad del Salvador, cuando se encontró con Alejandro Puccio en el estacionamiento. Se conocían superficialmente del ambiente universitario de San Isidro. Alejandro había identificado a Eduardo como víctima ideal. Familia adinerada, su padre era médico establecido, perfil social alto, y lo más importante, confiaba en él, personalidad más fuerte. Desde el primer día en el sótano, comenzó a estudiar a sus captores, memorizando detalles, buscando oportunidades de escape. Durante las primeras 2 semanas, Eduardo resistió todos los intentos de quebrar su voluntad. Frustró profundamente a Archimedes. Había aplicado todas sus técnicas de interrogatorio, pero Eduardo mantenía una fortaleza psicológica que desafiaba sus métodos. Era la primera vez que una víctima no se sometía completamente a su control. Logró que se iniciara una investigación oficiosa sobre la desaparición de su hijo. Inspector Jorge Salinas fue asignado al caso, y todas las familias habían recibido demandas de rescate con características idénticas. Salinas comenzó a construir un perfil de los secuestradores. Durante la tercera semana del cautiverio de Eduardo, ocurrió algo inesperado. Durante una sesión de interrogatorio, Eduardo logró escuchar una conversación telefónica entre Archimedes y un contacto externo. La conversación reveló detalles sobre la estructura de la organización. Entendió que su conocimiento lo convertía en un testigo demasiado peligroso para ser liberado vivo. Esa noche, Eduardo tomó una decisión desesperada. Durante el cambio de turno de vigilancia, logró liberarse parcialmente de sus ataduras e intentar una fuga. Archimedes decidió que era demasiado peligroso mantenerlo vivo, incluso si la familia pagaba el rescate. Esa noche, Eduardo fue ejecutado de un disparo en la cabeza mientras dormía. Pero el asesinato de Eduardo Aulet sería diferente a los anteriores. La investigación se intensifica. Julio de 1983. La desaparición de Eduardo Aulet había activado alarmas en la sociedad porteña. Era el quinto joven de clase alta que desaparecía en circunstancias similares en menos de un año. La prensa comenzó a hablar de una epidemia de secuestros. Habían sido vistas por última vez con jóvenes que encajaban en descripciones similares. La investigación se centró en el ambiente universitario y social de la zona norte. Salinas comenzó a entrevistar sistemáticamente a estudiantes, frecuentadores de clubes sociales y familias prominentes de la zona. Sin embargo, su reputación familiar impecable lo protegía de sospechas serias. Archimedes, con su experiencia en inteligencia, se dio cuenta de que la investigación se estaba acercando peligrosamente. Decidió implementar medidas de seguridad adicionales y comenzó a planificar una posible huida familiar. Debieron acelerar sus operaciones para acumular más dinero antes de una posible fuga. Heredero de una familia industrial, Paula Logares, hija de un diplomático, y Gonzalo Fernández, estudiante de Derecho. Cada nuevo secuestro aumentaba la presión sobre la investigación policial y la alarma social. Los colegios privados de la zona norte implementaron medidas de seguridad. Las familias adineradas contrataron guardaespaldas para sus hijos, vínculos con exagentes de inteligencia. Esta especulación puso nervioso a Archimedes. Su pasado en los servicios de inteligencia podría convertirlo en sospechoso si alguien hacía las conexiones correctas. Era momento de acelerar los planes de huida, pero primero tenían un último trabajo que completar. Textiles. Se dirigía a su automóvil después de una clase en la Universidad Católica Argentina cuando fue abordado por Alejandro Puccio. Alejandro había estado siguiendo a Gustavo durante semanas, lo que proporcionaba una coartada perfecta para el acercamiento. El secuestro siguió el patrón establecido, pero esta vez algo salió mal. Un vigilante del estacionamiento universitario notó el comportamiento extraño de Alejandro y anotó la patente de su automóvil. Era un detalle aparentemente menor que se convertiría en crucial. Frente a la policía y a medios de comunicación. Doctor Eduardo Preliminari,
El padre de Gustavo era un hombre de negocios astuto que entendía el poder de la opinión pública. Ofreció una recompensa de $500,000 por información que llevara a la liberación de su hijo y captura de los secuestradores, en un plazo máximo de 2 semanas. Mientras tanto, en el sótano de los Puccio, Gustavo vivía una pesadilla. Archimedes había decidido que sería el último secuestro antes de la huida familiar y estaba aplicando métodos de tortura particularmente brutales para acelerar el pago del rescate. Estacionados en la cuadra, personas tomando fotografías, vigilancia policial disimulada. El 2 de noviembre de 1985, Inspector Salinas recibió la información que había estado esperando. Alejandro Puccio, en el reporte, inicialmente no le prestó atención especial, pero al investigar los antecedentes familiares y descubrir la conexión con Archimedes y los servicios de inteligencia, todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Era el momento que Archimedes había temido durante 3 años. Y intentar un último golpe antes de la fuga. La caída del clan. 8 de noviembre de 1985, 5:30 a.m. Más de 50 efectivos policiales rodearon la casa de los Puccio en San Isidro. Era la culminación de 3 años de investigación y la operación más grande contra el crimen organizado en la historia de Buenos Aires. Había un rehén vivo en el interior de la casa. A las 6:15 a.m., los altoparlantes policiales rompieron la tranquilidad matutina de San Isidro. Familia Puccio, están rodeados. Salgan con las manos en alto. Tenemos orden de allanamiento y captura. La respuesta fue un silencio absoluto. Habían planificado este momento durante meses. Archimedes bajó al sótano donde Gustavo Preliminari permanecía secuestrado desde hacía 16 días. Según la reconstrucción policial posterior, le ofreció a Gustavo una macabra elección: morir rápidamente de un disparo o ser abandonado en el sótano para morir lentamente de hambre. Registradas. A las 6:45 a.m., la policía forzó la entrada principal. Los primeros agentes encontraron a Epifanía en la cocina, preparando tranquilamente el desayuno como si fuera un día normal. Su comportamiento perturbó profundamente a los oficiales experimentados. Antes de ser reducido, milagrosamente, no hubo heridos entre las fuerzas del orden. Archimedes fue encontrado en su estudio, sentado tranquilamente en su escritorio, destruyendo documentos. Cuando los policías entraron, les dirigió una sonrisa fría y dijo: «Llegaron tarde, caballeros. Ya terminé mi trabajo». Unos minutos antes del operativo, su cuerpo aún estaba tibio. Grabaciones de audio de las sesiones de tortura que Archimedes había conservado como trofeos. El descubrimiento de la casa de los Puccio causó conmoción nacional e internacional. Durante los días siguientes, más de 200 efectivos trabajaron en catalogar evidencias. Encontraron restos humanos de al menos 15 víctimas diferentes, documentación de secuestros que nunca habían sido reportados, y conexiones con otros casos sin resolver en Argentina y países vecinos, sino a más de 30. Era una organización criminal familiar sin precedentes en América del Sur. Juicio y condenas. El juicio contra el clan Puccio comenzó el 15 de marzo de 1986 y se extendió durante 8 meses. Archimedes Puccio mostró durante todo el juicio la misma frialdad que había caracterizado sus crímenes. Nunca expresó remordimiento, nunca pidió perdón a las familias de las víctimas, nunca mostró ninguna emoción humana normal. Acciones de inteligencia autorizadas por el gobierno militar. Alejandro Puccio adoptó una estrategia diferente. Alegó que había sido manipulado psicológicamente por su padre desde la infancia y que no tenía capacidad para resistir sus órdenes. Archimedes Puccio fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado, secuestro extorsivo y asociación ilícita. Alejandro recibió 15 años por complicidad. Eduardo Puccio fue condenado a 12 años, mientras que Epifanía y las hijas menores recibieron sentencias suspendidas por su cooperación con la justicia. Años, sin haber mostrado jamás arrepentimiento por sus crímenes.
Alejandro fue liberado en 1998 y actualmente vive bajo identidad protegida. El caso del clan Puccio cambió para siempre la percepción argentina sobre la seguridad, la familia y los límites de la maldad humana. ¿Qué convierte un hogar en una cámara de tortura? ¿Cuántas otras familias aparentemente perfectas esconden secretos terribles? El clan Puccio nos recuerda que la maldad puede usar cualquier máscara, incluso la de la respetabilidad social.